Parlamento infantil. Cuidadores del bosque. Niña para chico. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. A mediados del mes de febrero se llevó a cabo el 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Ahí, 300 participantes de entre 10 y 12 años tuvieron sesiones de trabajo como las que realizan los diputados y senadores del país. Este parlamento, además de promover la participación y cultura cívica, es un espacio para abordar los temas que nos preocupan y también para proponer soluciones. Vamos a ver esta nota. Iniciamos este 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México en este año 2017. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Alexandro Montoya Guanas, curso quinto grado de primaria. Estoy muy feliz por compartir esta experiencia con otros legisladores de otro estado. Las gracias a las personas que hicieron posible esto. Hay diferentes tipos de factores, los cuales son bullying, ciberbullying, violencia intrafamiliar, maltrato social, etc. Se siente emocionante, no hay formas de explicarlo, es tanta la emoción de estar en un lugar maravilloso aquí. Somos el futuro de México. Ayúdennos a cambiar nuestro rumbo. Exigimos a las autoridades competentes que retomen las leyes existentes y que accionen en este rubro, que no den marcha atrás, que sean vulnerables a las condiciones de vida que tenemos y que hagan cumplir las leyes. Pues yo propongo que haya más de que igualdad para todos los niños. Por si algunas personas no respetan los derechos de sus hijos, yo quiero que se hagan campañas para que hablemos sus derechos y que se hagan valer. Que hayan cámaras en todas las escuelas, salones y patios de recreo, para que así se vea quién está haciendo bullying y quién está sufriendo de bullying. México tiene valores, pero no los suficientes. O sea, trata de que tenemos que recuperar muchos más valores de los que ya tenemos. La propuesta principal es que se pongan multas económicas a los padres que no mandan a sus hijos a la escuela por tal o por tal razón, porque nos basamos en el artículo 3º que implica que la escuela es gratuita y laica. Yo me siento orgullosa porque yo nunca he venido aquí en México y pues todos los compañeros que están allá los voy a poder representar. Esto fue todo por esta ocasión. Gracias. Tenemos la seguridad de que quienes participaron en el Parlamento de las Niñas y los Niños de México desde ya están ayudando a construir un mejor presente. Nuestros socios de Guadada News for Kids Nicaragua nos comparten la siguiente nota sobre un interesante proyecto de reciclado de botellas. Tanto la gente local como los turistas consumen muchas bebidas que se venden en botellas de plástico. Y si estos desechos no son eliminados adecuadamente, el plástico puede llegar a convertirse en basura que contamina el área. Para reducir los efectos dañinos que pudiera provocar, una comunidad local ha decidido reutilizar estas botellas.
Gerald es parte de este proyecto y les enseña a otros niños y niñas cómo construir botes de basura con las botellas abandonadas. Lo primero que hicimos fue hacerle los huecos a las botellas. Después le metemos el cable. Queda como así. Ahora el siguiente trabajo es doblar esto y amarrar esto. Bueno, aquí tenemos el basurero listo. Lo podemos pintar y hacerle varios dibujos. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la Asociación Civil Sueniños organizó el tercer encuentro de las niñas, los niños y adolescentes. Durante el evento, los asistentes compartieron sus puntos de vista sobre el no a la violencia, de la cual todos estamos cansados. Hablaron del fomento al compañerismo, de las necesidades que se encuentran en sus escuelas y de algo muy importante. Discutieron sobre el buen trato que nos debemos a nosotros mismos y, por supuesto, también a los demás. Aprendí de que ya no haya violencia y de que no se haya bullying. Estaba todo divertido. Niños y niñas participaron en distintas actividades. Después, compartieron las problemáticas que tienen en sus comunidades y se dieron un tiempo para proponer soluciones a las mismas. Los asistentes nos contaron experiencias violentas o desagradables que han vivido. Asimismo, se hicieron preguntas un poco más profundas como ¿por qué hay niños y niñas que se burlan de otros? Así pues, se trató de un evento increíble que nos invitó a la reflexión, a la inclusión y a la convivencia. Ser niños es para mí mi vida y mi felicidad. Es una gran felicidad que está aquí y me ayuda bastante con mis tareas. Gracias por enseñarnos y por estar con nosotros cuando lo necesitemos. Y ahora, de México, volamos hacia Bolivia, donde niños y niñas que cuidan a los bosques han aprendido cómo los árboles y las plantas pueden alimentarnos y además curar algunas enfermedades. Usualmente, cuando una persona ve un árbol, no ve más que eso, un árbol. Pero cuando estos niños y niñas ven un árbol, ellos saben que en él hay mucho más. El bosque nos da esta alimentación, sombra, agua, Castañas, animales, madera, fruta, remedio. Me dijo que vamos a charlar. Y me dijo que vamos a charlar. Este pueblo se llama Motacuzal porque antes había harto motacú. El Boni es un bosque del niño, de los niños. Los papás nos los dieron, nos regalaron un pedazo de la tierra para hacer nuestro Boni. Al noroeste de Bolivia, padres y madres de familia decidieron asignar un área de la selva para que sus hijos la cuiden, aprendan de ella y también la amen. Este es el motacú. Este sirve para comer cuando ya está cayendo. De ahí lo llevamos a la casa y lo comemos. Esta es la fruta de la chonta y esta tiene agüita y eso uno se lo toma. Paquillo sirve para comer y la cáscara sirve para mal viento. El azaí sirve para hacer leche y la raíz sirve para la vesícula. Esta es la jatata, sirve para techar casa, para hacer tejido, para hacer trajes. Esta es la siringa, sirve para sacar goma. De esta manera se lo saca. Este es su fruto, se lo hace el hueco y se puede hacer artesanía. Y este es el toco, sirve para sacar madera y para hacer casa. Este es el guayabochi, sirve para los granos y para curar enfermedades. La castaña sirve para sacar y vender y comprarnos algo. Como el bosque es de nosotros, nosotros mismos vendemos la castaña y con eso compramos nuestros materiales para ir a la escuela. Hemos castañado y hemos comprado nuestras poleras y las pelotas y repartimos entre todos mis compañeros. ¡Saludos a la reina del bosque de los niños! Le agradecemos a nuestros amigos de Pica, en Bolivia, por habernos compartido este reportaje.
El 1 de marzo es el Día Mundial contra la Discriminación. Llevar a cabo esta celebración fue una idea de la Organización de las Naciones Unidas, que nos invita a todos a abrir nuestra mente y corazón para entonces entender y aceptar las diferencias que existen entre las distintas personas que habitamos este planeta, sin importar idioma, religión, edades, nacionalidad, género o cualquier otra condición. La diversidad nos enriquece, porque nos permite aprender unos de otros y al aceptarnos, nos convertimos en una sociedad más fuerte. Mientras que por el otro lado, la discriminación genera rencores, nos divide y limita nuestro crecimiento. Así que vamos para arriba y digamos no a la discriminación. En la sección Dinos, vamos a ver una nota con noticias inventadas por nuestros amigos de Chiapas, quienes están participando en los talleres de Vientos, Noticias que Vuelan. Hoy, en el noticiero. Hace 3 años en la Luna llevaron animales para probar unas moléculas secretas de la CIA que tuvieron muchos fallos y los incitó a cazar más y más. Los animales tuvieron que estar entrenados por profesionales y resguardados en una casa donde tuvieron refugio, pero seguían intentando comer más, así que se comieron entre ellos. El jueves 2 de febrero 2017 en Japón, Tokio, las amigas Gwen y Kelly empezaron a cazar animales con arco, rifles y cañas de pescar y hacían esto para ser famosas. Unas personas con cabeza de jaguar pachanguearon con la gente de su escuela. Anteriormente la fábrica donde trabajaban fue destruida por una lluvia de Mini Coopers y Astras, por lo que tuvieron que dormir en una oficina con 100 damnificados al aire libre. Unos aventureros llamados José, Gabriel, Manuel estrenaron el primer cohete del mundo, inventado por el señor Joseph Jocelyn. Todo esto sucedió el 22 de febrero, mientras que las autoridades dicen que se encontraban en Lomas de Predegal y cayeron en una tremenda tarta de mermelada, quien lo inventó un científico para saber si podría caber un hombre en una tarta. Estas fueron las noticias de la semana. Muchas gracias por su atención. Gracias. Una de las fiestas más alegres y coloridas en México es la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, que se celebra en esa ciudad entre el 15 y el 23 de enero. Cada año, en esas fechas, cientos de personas salen con sus trajes de parachicos y chiapanecas a recorrer las calles para llenarlas de alegría, cantar, danzar y festejar la vida. Te invito a viajar hasta Chiapas para conocer a María Fernanda, una niña que se viste de parachico y que nos cuenta más sobre esta tradición que ella disfruta y baila con toda el alma. Cuenta la leyenda que había una señora que se llama Mariana Angulo. Tenía un hijo, pero el hijo estaba muy triste, enfermo y no sabía cómo curarlo. Pues habían unos señores que eran como un mimo, se pintaban la cara, pero ellos lo llamaban parachicos. Cuando comenzaron a bailar ellos, el hijo de Mariana Angulo le sacó una sonrisa y eso ya fue como una tradición. La misa, la verdad, es porque es la despedida, el último día, y pues lo hacemos grande cuando bailamos. La verdad, desde muy pequeña me gusta hacer la danza de parachico, porque a saber de esta tradición y ver cuando nosotros bailamos, escuchar el tambor y el pito, nos da más razón para bailar y una pasión que no se puede explicar. Me gustó y más por ver así, tenía 2 años o 3, ver a mi hermano y a mi tío bailar zapateado y todo eso, a mí me gustó y más que como cuando nosotros bailamos y escuchamos la canción, es una combinación muy bonita y pues mi hermano me ha acompañado en todo el recorrido, igual como mi tío.
es algo muy bonito ver que toda la gente se vea su tradición más bien, porque no es una moda, sino que es algo que nosotros ya llevamos en el corazón, algo que nosotros ya sabemos valorar, nuestra tradición y nuestra belleza y todo lo que representamos. Y también es tan bonito ver niños desde una pequeña edad y ver cómo bailan y cómo lo disfrutan. Es algo que llama la alegría y hace representar Chiapa de Corzo como es y sus colores. Por hoy hemos llegado al final del noticiero. Gracias por habernos acompañado. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíalo a info@vientos.tv o visita nuestra página web. Y recuerda, la próxima semana te traeremos más de Vientos, noticias que vuelan.